Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Buenas tardes, profe. Bueno, eh, vamos a seguir con el tema este que estamos viendo. Y creo que habíamos dejado... A ver, recuérdame lo último que en realidad estuvimos hablando, me parece, de otra cosa. O mejor dicho, de algo relacionado a lo que estamos viendo, pero no directamente. ¿Alguien se recuerda a dónde habíamos dejado? Estuvimos viendo, profe, características de ingeniería federal, la misión, digamos, el desarrollo del conocimiento basado en la cultura de la paz, la aplicación de ideas y técnicas y todo eso. Creo que es la diapo que sigue. Esa. ¿Esta o la anterior? La posterior, digo. Creo que es esta, profe, porque estamos a punto de hablar del mercado también. Algo hablamos del mercado, o no fue con ustedes, porque hay dos cursos y por ahí me olvido hasta dónde llegamos en cada uno. Parece que algo hablamos del mercado o no. Sí, hablamos del mercado, del Producto Bruto Interno, que era más o menos la cantidad de salario en dólares que cobraba cada habitante. Y No, 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 para nada. El PBI, a ver, el PBI es la suma, para que no nos confundamos, el PBI, o Per producto, cápita. claro, bueno, pues por eso. Pero el PBI general, el Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno es lo mismo, PIB o PBI, mide la cantidad de la economía. Cuantitativamente mide, eh, digamos, lo que produce esa economía, la que sea, en este caso la Argentina, en un año. Si a ese monto en millones o en miles de millones de dólares se lo divide por la cantidad de habitantes, nos da una especie de promedio de lo que produce o genera cada individuo en nuestro país, que no lo tengo actualizado, pero debe andar, supo llegar a estar en $11.000 por año. No creo que lleguemos a los 7, 8 ahora, porque el tipo de cambio ha variado mucho, así que debe ser muchísimo menos. Eh, pero de ningún modo mide lo que gana la gente. O sea, en todo caso, si les parece, eh, es algo aproximado, de hecho es un promedio, ¿no es cierto? Y los promedios suelen ser mentirosos porque no reflejan los que ganan muchísimo, ni tampoco los que no ganan casi nada. Pero de todos modos no es exactamente lo que gana cada uno. No confundan digamos, el sueldo que podría tener el Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno per cápita, no mide más que el valor de la economía de un país dividido por la cantidad de habitantes, que no es lo mismo de decir que es el sueldo que gana, es otra cosa. Bueno, de todos modos, si lo quieren relacionar por el lado del sueldo, miren, si estamos hablando de 6, 7 mil dólares, pongamos 7 mil dólares por año, dividido en 12, son eh, algo así como $550 por día, por mes. Esos son
más o menos unos 80.000 pesos, más o menos. Al valor al tipo de cambio oficial, unos 55.000 pesos. Pero no creo que ese sea el promedio de los sueldos. La verdad que no sé, la verdad que no sé, no estoy actualizado. Pero estamos hablando de, digamos, de un promedio de los sueldos de todo el país de $550. Si lo toman al tipo de cambio oficial, está más o menos en $100, son 55.000 pesos. Si lo toman al mercado negro, al blue, son aproximadamente unos 80.000 pesos. Bueno, esto es simplemente una de las tantas maneras de medir la economía, y por supuesto que si las utilizamos de manera comparativa con otros países, nos damos con que, por ejemplo, nuestra economía entra más o menos a ver, ya se los digo, más o menos. Se los voy a decir aproximadamente con alguna precisión. Nuestra economía, la economía de nuestro país, entra 60 veces en la economía norteamericana. O sea, el PBI norteamericano, que es la primera economía del mundo, equivale a unas 60 economías de la Argentina. Así que dense una idea, si comparamos los países, entre los países, el tamaño de la economía, claro que ustedes me dirán, bueno, no, los norteamericanos no son 45 millones, son más de 300 millones, creo que son 310 millones por lo menos, o 315 millones, evidentemente son unos 6 veces más que nosotros, pero ellos son 60 veces más grandes en economía. Entonces, es realmente, digamos, mucha diferencia. Bueno, el tema central de lo que estamos viendo en toda esta unidad es la universidad. La importancia que tiene, la hemos visto en realidad de todo punto de vista, del punto de vista del conocimiento, del punto de vista del desarrollo económico, del desarrollo social. Ahora lo podemos relacionar con el mercado. Evidentemente que el conocimiento da no solo poder, hemos hablado de la importancia del conocimiento, el que tiene conocimiento hace armas, genera nuevas maquinarias para producir, por ejemplo, productos agropecuarios o lo que sea. Entonces, o las empresas, las grandes industrias, los robots, todos estos nuevos conocimientos, si lo comparamos con una economía, por ejemplo, africana, que no tiene nada, la más pobre de África, evidentemente la gran diferencia es el conocimiento. Y ese conocimiento no es gratis ni se consigue rápidamente, o sea, es un conocimiento que lleva tiempo, y habíamos dicho que los lugares más idóneos, más organizados para generar y transmitir conocimientos son claramente, fundamentalmente la universidad. Bueno, como bien dice por acá, dice: el conocimiento debe orientarse a solucionar todos los problemas con una visión humanista y no solo económica. Hemos conversado que el conocimiento en sí mismo no tiene ideología, no tiene, digamos, de mucho antes de cualquier ideología. El conocimiento siempre fue un objetivo, un logro de todos nuestros antepasados,
Algunos tuvieron más suerte que otros, algunos pueblos tuvieron como más inquietud en este tema. Por eso siempre mencionamos a Grecia y Roma como los pilares de nuestra cultura occidental, y que luego se trasladó en buena manera a través de las conquistas de los europeos en todo no solo en América, sino en todo el mundo. Se trasladó a Asia, a India, Australia, qué sé yo. Quizás fueron más culturas más herméticas la china y la japonesa, hasta el siglo pasado. Acuérdense, los japoneses tuvieron su propia, una cultura muy cerrada, fueron imperios que supieron, digamos, lo sufrieron todos los vecinos ahí de Japón a los japoneses, con vocación de conquistadores, y bueno, evidentemente, salvo estas culturas como más herméticas que tardaron un poco más digamos, en occidentalizarse, por decirlo de algún modo, hasta el mediado del siglo pasado. A partir de mediados del siglo pasado, primero Japón, después todos los países de la zona, Taiwán, Corea, etcétera, fueron de algún modo, desde el punto de vista económico al menos, no sé si estrictamente del político, porque ellos tienen también su tradición y su inercia cultural que los ha traído a donde, hasta acá. Evidentemente que desde el punto de vista económico, casi todos los países del mundo asumieron, unos más, otros menos, las reglas de juego de la cultura occidental, desde el punto de vista económico al menos. Bueno, todo esto claramente habla de que hay atrás de este conocimiento hay una vocación de progreso, hay una vocación, hay una mirada económica hacia el desarrollo, hacia el progreso. Creo que con ustedes habíamos visto de algún modo la diferencia que existe entre desarrollo. Fíjense que acá arriba tenemos investigación, nuevos conocimientos, desarrollo, progreso y transformación social. Es como un escalón menos el desarrollo si tenemos el concepto de progreso. El desarrollo da la idea de un desarrollo, habíamos dicho, de tipo, o de un crecimiento de tipo cuantitativo. Cuando hablamos de desarrollo decimos, bueno, determinado sector de la economía, por ejemplo la industria, ha crecido, o el campo ha crecido, hay un desarrollo, hay un crecimiento. Cuando hablamos de progreso, incluye el desarrollo, o sea, la idea de progreso incluye que hay un desarrollo, pero además hay una especie de distribución más equitativa de la riqueza, no está concentrada en algún sector en especial, sino está como más repartida la riqueza. Un buen ejemplo que se suele poner para mencionar sociedades con progreso son los países nórdicos, ¿no es cierto?, que tienen una economía y importante, a pesar de sus climas tan difíciles. Hablo de Noruega, Suecia, Finlandia. Y bueno, ellos tienen no solo desarrollo, sino un progreso. Entonces, es cierto que cuando hablamos de conocimiento, casi que nos lleva sin escalas a la idea de lo económico. Y por lo tanto, un conocimiento orientado al económico no puede ser otra cosa que la tecnología. Acuérdense que si yo les digo ciencia, hablamos de la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, sin ningún tipo de intencionalidad. Al menos esta es la idea de la ciencia, la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, porque no, siempre queremos conocer más.
En tanto que la tecnología claramente es un conocimiento aplicado y generalmente hay algún fin de lucro en algún lado. Y más si lo promueve una empresa, evidentemente tiene un fin de lucro. Entonces, el conocimiento aplicado, casi que sin proponernos, nos lleva al terreno de lo económico. Por eso es que hablábamos, me parece la clase pasada, esto de la lógica del mercado y nuestro mundo global, nuestro mundo actual, claramente tiene una clara preponderancia o tiene criterios fuertemente económicos. No siempre fue así. Uno tiende a pensar que porque lo vivimos hoy, lo vivieron nuestros antepasados tuvieron otras necesidades. A ver, no es que no tuvieron las mismas necesidades básicas que nosotros, pero superadas las necesidades básicas, la cultura en general siempre tiene una orientación, tiene un sistema de valores que lo lleva en alguna dirección. Y, por ejemplo, en el pasado, en la Edad Media, los intereses eran totalmente otros, no era la riqueza ni lo económico. Lo hemos charlado en clase. Mientras que a partir del 1500, lo que nosotros llamamos la modernidad, pues estos últimos 500 años, hay una, si bien es cierto que acá se menciona la visión humanista, que arranca por esta época, por el 1500, acá hablamos del conocimiento debe orientarse a solucionar todos los problemas con una visión humanista y no solo económica. Es cierto, hace muchas generaciones, nuestros antepasados tenían una visión centrada en el hombre como objetivo. Y lo hemos charlado en clase que los valores de nuestro tiempo, al tener mucha más influencia de lo económico, el ser humano va perdiendo importancia en este mega engranaje mundial de la economía y de algún modo somos como partes integrantes de esta maquinaria, o sea, pasamos de la idea de sujetos y vamos perdiendo esa calidad, convirtiéndonos cada vez un poco más en objetos, no en sujetos. Bueno, ustedes, creo que lo hemos mencionado acá también, hay una película, un clásico del cine, creo que fueron de las primeras películas habladas, Tiempos Modernos, es una crítica muy fuerte y social que hace Charles Chaplin, aquel actor cómico que también se involucró en algunas cuestiones de tipo social o políticas de la época, y hace como una crítica al hombre moderno, entendiendo como tal, estamos hablando de los últimos 2 siglos, ¿no es cierto? Y hace una crítica donde el ser humano parece que tiene el ser humano ahora participa en el sistema productivo y no parece ser el destinatario último de todo, sino que es como que forma parte de un engranaje. De hecho, él aparece ahí en medio de dos, digamos, la publicidad de la película aparece en medio de 2 engranajes, como a punto de comerlo a él. Es muy ilustrativa, muy simbólica la foto ahí o la película de Tiempos Modernos. Bueno, claramente, entonces, para decirlo rápido, nuestro sistema de valores o el conocimiento en general se orientan a producir, a mejorar la economía y por lo tanto todo nuestro sistema de valores están como mezclados con este tema de lo económico. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta o comentario que hacer.
No, profe. ¿Ninguno? No, profe. A ver, yo voy a preguntarle a alguien. A ver, pon el video Melvin Allende. ¿Estás con la cámara ahí? No tengo la cámara, profe. ¿Y qué tenés? Pasa que yo uso el teléfono, pero lo tengo cargando ahora. Bueno, nadie quiere poner la cara. A ver, Rafael Mamani. ¿Estás ahí? Sí, profe. Pon la cámara. Porque no me gusta estar hablando así en el aire. Está oscuro, no sé. No importa, no importa. Mientras no estés durmiendo. Bueno, perfecto, muy bien. No me repitas, pero ¿qué comentario harías de lo que estamos comentando? ¿Qué te parece? A ver, nada, no se te ocurre nada. A ver, Débora Mayer. ¿Estás ahí? ¿O está el simulador de presencia? Débora. Bueno, parece que ponen, a ver, Lautaro Renón, ¿estás ahí? ¿Qué les pasa a ustedes? Que yo no entiendo en qué andan. A ver, pásenme en un presente ahora y yo lo voy a considerar solo lo que me pase en presente a las 5 menos 5. Pásenme por el chat un presente. No puede ser que pongan ahí, yo no sé si tienen miedo de hablar, que les Hola, aseguro profe. que no les voy a cobrar por hablar. Sí, Soy Mira Ezequiel. No sé si habrá dicho el nombre de alguien recién. que tampoco Eh, estabas. no, yo recién entro, no tenía wifi. Acabo de entrar. Se lo puse recién en el chat. No, yo estoy llamando gente que están ahí que ponen la foto, pero los llamo y ni aparecen, no sé dónde están. No me Yo, gusta hablar así. profe, yo no tengo cámara ahora mismo. Tengo el micrófono, pero no cámara. Nadie tiene cámara. Son todos No, no, inválidos, yo, inválidos visuales. yo tengo la cámara del celu, pero lo tengo cargando, por eso no puedo conectar ahora la cámara. ¿Y Débora? ¿Dónde está Débora? Yo quiero que me conteste Débora. Profe, recién Lautaro, el que habló, escribió en el chat, dijo que nada, que no tiene cámara, que Estaba no tiene micro. presente. ¿Qué? ¿Qué Estaba dice? presente. Sí, está presente, pero no contesta. A ver, Marcos Alcalá, ¿qué opinas? Marcos, Profe, sí, pasó. pon el video. No, cámara no tengo, profe. Yo uso normalmente la del celular. En serio. Conecto la del celular cuando tengo que rendir, pero en este momento no tengo el celular conectado como otro dispositivo para usar la cámara web. Tengo solamente el micro, que es el de la notebook. Bueno, escuchen, se lo digo en serio, la próxima clase yo quiero que ustedes pongan el video, porque yo así no puedo. Que no me digan que hasta el celular tiene cámara, así que no me digan que no tienen la cámara, porque la verdad que no, así hablarle a nadie, a las fotos, no me parece. Así que yo se lo digo en serio. Yo el que mencione la clase que viene y me diga no, que Júpiter está en equinoccio con Saturno, por eso no tengo ni video ni sonido, no le pongo presente. Para mí no vino. ¿Mm?
Así que por favor pongan el video, pónganse las pilas, porque si no, así no... Esto no es comunicación, es en un solo sentido y eso no es forma de comunicarse. Por ejemplo, Débora para mí está ausente hoy, salvo que aparezca. ¿Estás ahí, Débora? No tengo cámara ni micrófono, ¿cómo se entiende eso? ¿Y cómo entonces podés... ¿Quién me pone acá? Lucas Zárate. Bueno, yo les digo, la clase que viene, se los digo, no están presentes si no aparece la cámara, o si no aparecen en cámara o con sonido, ¿no es cierto? Porque no puedo entender que no estén ahí. Hay Bueno, muchos chicos que se conectan desde la computadora, profe, por eso. y bueno, si las computadoras tienen cámara. Pero computadora de PC, escritorio. Sí, también se puede poner cámara. El muchos, ¿cuántos Pero son decís todos vos? pobres, profe. Mira, yo creo que nadie de todos ustedes, y más en electrónica, nadie no tenga un celular. Y los celulares tienen cámara. Así que no hay que, la clase que viene, por favor, porque la verdad que me molesta mucho que estén ahí simulando que están y no hay nadie. Y ni aparecen. Bueno. Entonces, el conocimiento debe orientarse a solucionar todos los problemas con una visión humanista y no solo económica. Esto claramente es un aporte de la universidad y también tiene que ir en busca del desarrollo humano. Creo que fue lo que estuvimos hablando en la clase pasada. El desarrollo del ser humano implica muchos aspectos. A ver si ustedes me dicen, ¿cuáles son los aspectos, cuáles son las necesidades de desarrollo de cualquier ser humano, de ustedes o de cualquiera? ¿Qué les parece? ¿Qué opina José Luis? A ver, ¿cuáles son las necesidades? De un desarrollo humano. No importa que te equivoques, opina. La subsistencia, los alimentos, salud. ¿Cómo? Los alimentos, salud. Bueno, esas son las necesidades humanas. ¿Y vos qué opinas, José Luis Díaz? Desarrollo humano, todo en general. Pero, por ejemplo, usted, ¿Mm? desarrollo, si decimos, hay necesidades del desarrollo humano, ¿cuáles son las necesidades nuestras en general? Educación puede ser alguna de esas, profe, Bueno, educación, por ejemplo. Puede ser mejorar la calidad de vida o la esperanza de vida. sí, a ver, no, La todas las salud. personas, no, escuchen, a ver, mejor la pregunta no está clara. ¿Cuáles son las necesidades de cualquier ser humano? ¿Necesidades intelectuales? Son muchas, tenés necesidades fisiológicas, necesidades intelectuales, entre las cuales pueden estar el desarrollo personal, la realización en un ámbito profesional, la educación. Bueno, justamente, ¿cuáles son esas? A ver, educación puede ser una, necesidades humanas, desarrollo intelectual, ¿no es cierto? La salud es más importante. Bueno, el desarrollo de la salud, parte del objetivo de la salud es tratar de prolongar las expectativas de vida. Seguramente ustedes o los hijos de ustedes van a vivir bastante más de un siglo. Cada vez se encuentran más, digamos, El recursos. desarrollo de los recursos humanos que tenemos. ¿Y ustedes no tienen necesidad de ponerse de novio, por ejemplo? ¿Desarrollo social sería eso?
No, es emocional, porque, o sea, no somos solamente la cabeza, o sea, tenemos eh, Un buen necesidades afectivas. tiempo. ¿Cómo? Un desarrollo afectivo, que digamos. Claro, por Tenemos, supuesto, necesidades la- afectivas también. El ser humano es un ser social, o sea, sí o sí Bien, necesita por relacionarse. eso, exactamente. Entonces, necesidades intelectuales, necesidades emocionales de la vida de relación, los amigos es una necesidad también, necesidades necesidades de salud, necesidades, sí, por eso afectivas, emocionales, Económica, profe, un trabajo. sí, también. No estarían acá Moral. ustedes si no tuvieran digamos, alguna ambición laboral, primero ambición de conocimiento que está claramente relacionado al trabajo, un trabajo especializado, un trabajo, ser ingeniero, significa poder acceder a trabajos más interesantes, más complejos, y por lo tanto poder, digamos, ser útil, esa necesidad también, una necesidad de ser útil, de ser útil, de sentirse útil. Por eso es tan común que esas personas que no son reconocidas, por ejemplo, en un ámbito laboral, porque no los consideran o porque los consideran mal, los consideran poco, no sé, poco creativos o poco participativos, evidentemente esa persona también se siente mal. Entonces, hay como muchas necesidades y una de ellas es ser útil. Como somos sociables, como somos claramente sociables, necesitamos tener un rol en la sociedad. Claramente el que estudia una carrera universitaria aspira a un rol más importante en la sociedad. Pero tenemos como muchas necesidades entonces, claramente, y por eso esto del conocimiento es una forma de el conocimiento, digamos, transmitido, es una forma del desarrollo humano en un sentido integral. Bueno. ¿Cuáles son estas responsabilidades de la universidad en este siglo que ha comenzado? Bueno, formación técnica, con formación integral, social y ética. Miren, yo creo que nuestras sociedades en general, y en especial nuestro país, tienen mucho déficit en cuestiones éticas. En realidad, si uno se pone acá a buscar estos tres conceptos, formación técnica con formación integral, o sea, no solo lo técnico, sino darle un sentido a la educación que uno recibe, con un sentido, con una proyección social y sobre todo con una formación ética. Claramente esto me da la sensación que nuestro país tiene muchos problemas para transmitir esto. Es más, yo digo que, esto es una opinión personal mía, creo que nuestro país en general tiene una especie de crisis de valores por muchos motivos, hay muchas vertientes, muchos conocimientos, muchas causas, no le vamos a echar la culpa a nadie en especial, muchas causas que vienen de muchas décadas y que de algún modo nos han traído a una sociedad sin códigos, o mejor dicho, sin demasiados códigos éticos positivos. La verdad que, digamos, tenemos una... Les voy a dar, esto es opinión mía, esto no está en el apunte. Me parece que nuestra sociedad, en líneas generales, tiene poca cultura del trabajo, digamos, no ha hecho del trabajo como tenían nuestros antepasados, los inmigrantes, una forma de progreso y desarrollo,
el tema del esfuerzo en nuestro país, fíjense eso de la ley del menor esfuerzo, parece más una ley argentina que una ley universal. Después, bueno, claramente si es la ley del menor esfuerzo, fíjense, ¿para qué estudiar una carrera universitaria? El hecho, a ver, ustedes no, porque están acá, pero están proyectando un futuro. Pero en líneas generales, da la sensación de que nuestra sociedad no tiene buenos valores que se puedan promocionar. El tema de la corrupción yo no creo que sea solamente de nuestros políticos, sino que me da la sensación de que se ha como generalizado algunos criterios de corrupción. Más de uno, yo lo he escuchado, que dicen, bueno, yo si estuviera en la situación de los políticos también robaría. Ojo que no roban solo los políticos, roban, posiblemente sea lo que más se ve porque claramente roban los recursos del Estado, pero también hay empresarios que son de algún modo cómplices y hay mucha gente abajo que también se mueve en terrenos de la delincuencia y la corrupción. O sea, cuando una sociedad no tiene fundamentos más o menos sólidos respecto a lo que se debe hacer, y encima la justicia no funciona bien porque hay un alto grado de impunidad, no solo hablo de los políticos, hablo de en general la justicia es muy lenta, entonces el que robó algo, o lo largan rápido, o no va preso, o zafa por tecnicismo. No pasa en todas las sociedades. Por ejemplo, uno lo ve por la televisión, porque lo ve en las películas, pero en Estados Unidos uno robó a mano armada, aunque sean $10, se come 8 años, mínimo. A mano armada, 8 años, 10 años mínimo. Acá, un robo a mano armada parece un juego, con suerte sale a los 6 meses, si te saca alguien, o sea, está todo como distorsionado en nuestro país. Hay un cierto relajamiento de la moral, de los valores, y es una sociedad claramente que en estas condiciones no tiene muchas posibilidades de futuro. Bueno, entonces, el Está todo conocimiento... destruido, Sí. profe. ¿Cómo? Está todo destruido, por eso está el país como está. Bueno, sí, efectivamente, tenemos una decadencia que viene hace muchas décadas. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos así? Yo creo que justamente la universidad tiene que transmitir, como decíamos, no solo el aspecto exclusivamente técnico, sino que tiene que transmitir valores, que tiene que, yo les decía a la clase pasada, tiene que dar las herramientas necesarias para que ustedes interpreten mejor el mundo que les toca vivir. Y por lo tanto, actuar en consecuencia. Tienen que actuar con criterios sociales, con criterios éticos, como alumnos y después, por supuesto, como egresado de la universidad. Entonces, el conocimiento debe, como digo, instruir en lo técnico, porque eso es lo que vinieron a buscar, el aspecto técnico, pero también, como no van a ser un técnico en el sentido del título, sino un ingeniero, tienen que tener además una formación integral y una visión de conjunto de la sociedad donde les toca actuar con criterios, o sea, con valores sociales y valores éticos. No sé si alguno quiere hacer un comentario o una pregunta. También puede ser, profe, con diversas herramientas, así como, no sé si es medio va lo mismo.
Bueno, herramienta como cuál. Y como decíamos ahí, lo ético, lo personal de cada uno, como una herramienta que va más allá de lo que sería, por ejemplo, una materia que te puede explicar. No sé si me Bueno, explico. ¿querés que te diga lo que yo, me parece que se lo decía a usted o al otro curso? Yo creo que en todas las en todas las carreras debería haber una materia de ética que les dé los fundamentos, que no sea solo ética, ¿no es cierto? Que sea una especie de educación cívica, con ética profesional, o ética en las empresas, en las organizaciones. Yo tengo una materia en quinto año de industrial que se llama ética, profesión y responsabilidad social en las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, hablamos de cualquier organización, una empresa, la universidad, el Estado, eh, lo que fuera, ¿no es cierto? Una organización no gubernamental. Bueno, todas esas, claramente, en el desempeño de ustedes en cualquiera de estos lugares, públicos o privados, ustedes deben tener una formación ética o deberían tenerlas y no las tienen. Esta materia que yo tengo en quinto año de industria es una materia optativa. Eh, Afortunadamente le eligen muchos chicos, pero, o sea, tienen varias opciones, ¿no es cierto? Pero yo creo que debería ser estar en la currícula, porque ustedes desconocen, a ver, los médicos creo que no, pero los ingenieros en general no tienen esta materia en la currícula, y cuando salen y meten la pata poniendo la firma en cualquier lado, digamos, parte de lo que deben saber es justamente esto, ¿no es cierto? El alcance de su responsabilidad, el alcance de cómo comportarse con los clientes, tener en claro que de lo que se trata la ingeniería es de un servicio social. Ustedes lo miran como un instrumento personal de desarrollo laboral, pero en realidad, si lo miran desde el lado social, es un servicio. La sociedad les paga a ustedes para que se formen gratis, para que una vez egresados transmitan ese conocimiento eh, a modo de servicio. Bueno, bueno, son los individuos los que construyen la sociedad y el país. Profe, un asunto acerca de, bueno, puntualmente lo que decía la ética. Sí. Yo recuerdo que en secundario, yo hace tiempo que lo cursé, por lo menos hay dos materias que por ahí a lo lejos se puede mencionar algo de la ética en relación a formación para la vida de trabajo. Entonces, en cuarto año, por ejemplo, en la escuela media común, se habla de un proyecto socioproductivo. En quinto año, por ejemplo, se habla más, sociocomunitario en cuarto, y en quinto socioproductivo y los estudios superiores. Creo que es fundamental, y por ahí está dejado de lado un poco el problema, reconozco que arranca del secundario, no tratar este tema de la ética. Lo que pasa es que por ahí me parece que está tan apantallado, tapado por los vicios sociales, como bien decía, de hace ya más de 100 años, de la época de las vacas gordas, en donde en vez de desarrollar de otra forma este país y hacerlo crecer, se ocuparon de gastarse la ganancia sin invertir, ¿no? Sin meter tecnología, sin meter conocimiento, y bueno, llegamos a lo que es la realidad de hoy. Y por ahí veo que, no sé, veo compañeros chicos jóvenes que yo ya tengo varios años más que joven, que les cuesta ver un horizonte, un futuro en el cual no esté el curro, no esté la ventaja a otro, no esté el ir a trabajar quizá con la escalera para trepar
a costa de su ética, de su moral, a costa de lo que pueda sentir o pasar el otro. Entonces, y a veces en la ingeniería, de algunos ingenieros que conozco, tienen un sentimiento así de frustración, de decir, pero eso yo no lo aprendí, o eso lo aprendí y no lo puedo vivir, o me comí tantos años en ingeniería y me pasan por encima. O sea, hay mucha desigualdad aún con los recursos que la misma ingeniería puede brindar, ¿no? Y desde el punto de vista social, ético, yo tampoco le veo un camino más que el de hormiga que podemos hacer cada uno para mejorar esto. Desde el Sí, punto de vista, yo coincido. Lo grave, los que coinciden conmigo de que tenemos más que nada fundamentalmente una crisis moral, porque hablamos de la crisis económica, de la crisis política, pero yo creo que atrás de la crisis económica y política hay una crisis de valores. Bueno, los que me están escuchando y coinciden conmigo, si es verdad que tenemos una crisis de valores, cambiarla, modificarla, evidentemente nos va a llevar por lo menos una generación. Una generación son 30 años. Todo eso siempre y cuando nosotros decidamos como urgente de modificar las reglas de juego. ¿Cómo se modifican? Bueno, a través justamente de la educación, de enseñar en los colegios el valor del esfuerzo, del trabajo, del estudio, no que pasen automáticamente, porque hay los que no pasan de grado o no pasan de año, es una forma de estigmatizarlo. Fíjense el sistema de valores, el que no aprobó porque no fue por lo que fuera, tendrá que repetir el año y siempre fue así y nadie se sintió, no va al psicólogo por eso. Y si va al psicólogo, no sé, lo asistirá, pero digamos, claramente, si estamos de acuerdo que tenemos una crisis de valores, que yo creo que sí, en muchos aspectos, comparativamente con otros países, claro, otros países funcionan bastante bien, progresan, digamos, más allá de lo ideológico, porque normalmente se mezcla acá lo ideológico, ¿no? Que estos son, olvidémonos de lo ideológico. El esfuerzo, el valor del esfuerzo vale tanto para los países comunistas como para los capitalistas. El valor del sentido de sociedad vale también para ambas cosas. O sea, hay valores que no podemos no tener. Entonces, como yo lo veo, esto lleva mucho tiempo, pero para eso, para cambiarlo, para bien, primero tiene que haber una decisión. Miren, yo me lo he preguntado porque así como ustedes, capaz que ustedes recién lo están viendo, ¿no? Yo hace rato lo estoy viendo este tema, como yo lo veo, recurso a la historia para contestarme cómo hacer. Porque la verdad es que la pregunta obvia sería, ¿cómo hacemos? Si estamos de acuerdo que tenemos una crisis de valores, no todo el mundo lo cree, pero vamos a suponer de que todos coincidimos que tenemos una crisis de valores que hay que cambiarlo. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué haríamos? ¿O qué harían ustedes? Para mí, profe, Sí. sería mayormente responsabilidad del sistema educativo promover los valores. Bueno, así lo vio, por ejemplo, Sarmiento hace 180 años. Pero No, también vienen de la casa. ¿cómo? Bueno, la educación de La la escuela casa. debe, como que ¿Cómo? se deben trabajar en paralelo con los valores. La casa se los enseña en primera instancia y la escuela debe refutarlos, Bueno, hacerlos crecer aún más. bueno, Quien dice, perfecto. casi siempre se aprende algo de la casa y en la escuela lo ejerces. Está bien. O vas Igual, aprendiendo otro tipo de valor. Sí, algo, sin duda.
sin duda. O sea, eso se transmite de padres a hijos. Lo primero que se transmite son los valores. Si los padres son unos delincuentes que están todo el día buscando la ventaja de robarle a uno, de sacarle al otro, de qué sé yo, bueno, claramente esos hijos van a tener más o menos los mismos códigos. Cuando llega al colegio, le dirán, no, eso está mal. ¿Mm? Habrá que ver esa personalidad, esa formación, digamos, que vaya para un lado o para el otro. Pero es cierto, yo creo, coincido con no me acuerdo quién dijo la educación, claramente lo más importante es la educación. ¿Cómo lo educamos? Bueno, tiene que haber, primero se tiene que asumir socialmente esto y se debe transmitir algunas formas o contenidos en la educación primaria y secundaria. Miren, yo hace muchos años tenía una materia, o había una materia que se llamaba instrucción cívica, o instrucción ética y cívica, algo así. Ahora se llama formación ética y ciudadana. Bueno, formación ética y ciudadana, perfecto. Si estuviera siempre, o si se diera bien esa materia, debería darnos enseñar sobre los valores de participación ciudadana, con los valores de cooperación. Tenemos una cultura demasiado individualista, nos miramos el ombligo todo el tiempo nosotros y no tenemos una mirada de conjunto. Piensen esto, las grandes cosas se hacen en conjunto. No sé si con usted lo hablamos en la clase pasada, para hacer cualquier cosa importante yo solo no puedo. Tenemos que juntar... ¿Cómo? Sí, eso dijo la clase pasada. Claro, creo que pusimos el ejemplo de una empresa o de un edificio, algo así. Entonces, claramente necesitamos tener también una mirada de conjunto. Cualquier emprendimiento importante en la sociedad requiere, para hacer un club de fútbol, a todo el mundo le gusta el fútbol, o a casi todo el mundo, hace falta jugadores, hace falta dirigentes, hace falta un estadio, en fin, todo requiere el esfuerzo no solo de uno, sino de varios. Entonces, desde el punto de vista del conocimiento en general, importa, o desde la universidad, si lo quieren mirar así, formar ciudadanos conscientes de su responsabilidad y del bien común es como muy importante. Miren, al riesgo que alguno se me enoje, se lo voy a decir de este modo, porque acá tengo que mezclar algo de la política. Fíjense lo que dice acá, formar ciudadanos conscientes de su responsabilidad y del bien común. Otro de los temas que yo creo que hemos perdido en nuestro país es la idea del bien común. Fíjense que desde hace décadas tenemos peleas sectoriales. Hay partidos que representan el mundo del trabajo, partidos que representan una clase media donde hay una visión de supuesto equilibrio entre el grupo económico y el trabajo, y hay quienes miran más la importancia de la empresa, o partidos, o sectores político-económicos que, digamos, le dan más importancia al dinero, a lo que, cómo digamos, a partir del dinero, cómo se desarrolla la sociedad en general. Pero en realidad, si lo miramos bien, cada una de estas visiones es una visión parcial, sectorial, y es como que están tironeando cada uno sobre la idea de conseguir más beneficios para su sector, y pierden de vista esto, lo principal, que es la idea de bien común. O sea,
Hay quienes me dirán, no, porque a partir del mundo del trabajo se generan la riqueza. Otros dirán, no, porque a partir del mundo de las empresas justamente son las que generan la riqueza y, bueno, claramente son visiones distintas. Y yo digo que en realidad el Estado y los gobiernos en general deberían tener menos una visión sectorial y una visión más de bien común, de equilibrio de las fuerzas sociales, políticas y económicas de una sociedad. Es lo que me parece que nos está faltando. Entonces, formar ciudadanos conscientes de su responsabilidad y del bien común, para decirlo de otro modo, los tironeos sectoriales no nos han llevado a ningún lado. Al contrario, creo que nos han traído, no solamente eso, ¿no es cierto? Pero nos han traído, ha sido una de las causas que nos han traído a esta decadencia que tenemos 100 años después de la época de abundancia. Entonces, claramente, ¿cómo? Que hay una cosa a tener en cuenta, que ni en la época de abundancia se ocurría. De hecho, uno de los problemas nuestros viene desde nuestra determinación de la guerra civil, de si unitarios o federales, es justamente cómo dividir y para qué lado tirar. Y siempre, desde que se inicia el proceso de formación del país, hay un constante tironeo de fuerzas de cómo hacer, desde la clave política hasta lo social y económico. Y hoy, 200 años después, seguimos en la misma puja, más dividida porque hay participación ahora en que existen cosas como los sindicatos, los partidos políticos, que en su momento hayan sido representados a principios de siglo había solo 2 partidos políticos, antes estaban los distintos bandos de la guerra civil, e incluso ya antes de la independencia había gente pro-independentista y anti-independentista. Yo no creo que sea algo que sea moderno ni actual nuestro, ese sentido de la falta de determinación del bien común, sino que no hemos podido zanjarlo en 200 años. No. Pero distingamos, porque no es que no tenían la idea del bien común, la idea de armar, si no se hubiera armado la Argentina. Digamos, más allá de las diferencias sectoriales o de las distintas visiones, si nos vamos al siglo XIX, que fue el que se organizó nuestro país, fíjense, nos llevó casi 50 años, en realidad medio siglo, organizar el país. En 1860, aunque fue la Constitución del 53, cuando se incorpora a Buenos Aires recién es en el 60, 1860. Y habíamos declarado la independencia 50 años antes, o al menos la Revolución de Mayo, la independencia fue un poco después. Entonces, todo ese tiempo estuvimos dirimiendo distintas visiones sobre el bien común. Estamos de acuerdo que teníamos un país, una república. No estaba muy claro si iba a ser república entonces. La diferencia era entre una visión centralista y una visión más confederada. Pero la idea del bien común estaba con distintas visiones. Por eso yo ahí no coincido del todo con vos, porque la idea del bien común, más allá de las distintas visiones, siempre y cuando... Miren, yo creo que parte de nuestro... Yo les decía recién que parte de los problemas es Otra parte ha sido... ya hemos charlado, me parece, en otra oportunidad, esta visión centralizada de Buenos Aires que ha distorsionado el desarrollo del país, un crecimiento macrocefálico de la provincia de Buenos Aires y totalmente debilitado en el resto de las provincias. Hablo de la cantidad de población y hablo también, no solo de la cantidad de población, sino también de la importancia de las provincias. Entonces, no existe ningún país desarrollado del mundo que tenga una distorsión de este nivel. Y eso, más allá de la figura formal que dice federal, que es una república federal, en realidad tiene mucho de unitario.
digamos, aunque en la forma diga federal, en la realidad o en la práctica es unitaria. Pero yo creo que, a ver si ustedes... Yo te entiendo el planteo tuyo. Voy a decir que no se busque el bien común. Yo creo que en el caso... Perdón, no digo que no se busque el bien común, sino que el problema es que desde el principio la noción del bien común nunca se hizo un acuerdo general, nunca hubo un parate como por ejemplo hubo en otras culturas de todos los sectores con su concepto de bien común, elaborando un solo concepto de bien común en general, que acá a diferencia siempre hubo conceptos de lo que, como pasa hoy en día con la política, de lo que representa para cada uno el bien común, y vamos rotando entre la imposición de fuerzas de un concepto de bien común, después viene otro que lo pisa y va borrando, en lugar de construir hacia adelante un concepto general para todos. Un Sí. ejemplo sería lo que hizo Noruega cuando descubre la riqueza petrolera en los años 70 o un poco más atrás, que por ejemplo ellos, sin importar sus diferencias ideológicas, los partidos socialistas con los conservadores, elaboran una política de crecimiento y desarrollo económico a 50 años, sin importar el color político o la noción de bien común, porque sabían que eso era un bien que es finito, que en algún momento se les iba a acabar y que el país podía volver a ser a la pobreza que tenía desde el principio de ciclo. No, yo creo que justamente ellos consideran eso, esa riqueza como un bien común, prescindiendo de la visiones políticas de cada uno de los partidos. Eso es parte del bien común. A ver, yo te entiendo en lo que vos decís, yo quiero interpretar que vos decís lo siguiente. Vamos a decirlo concreto. La visión a lo mejor del peronismo respecto al sentido del sectorial que tiene, ellos ven dentro del apoyo al peronismo, ven digamos, la idea del bien común. En realidad es sectorial. Pasa lo mismo con los partidos que defienden la empresa. Ellos ven el bien común, en el fondo ven el bien común, pero de lo que estamos hablando, si vos lo sangoloteas un poco como la arena, ¿viste? Cuando le sacás le sacás vas al fondo de la cosa, lo más finito, de lo que se trata es de un reclamo sectorial, no del bien común. Es cierto que ellos tienen una visión, ambas visiones opuestas, tienen una visión como distorsionada del bien común, pero básicamente, insisto, si uno lo habla un poquito con los ideólogos de estas dos posiciones opuestas, se da cuenta que es un reclamo sectorial, no del bien común. O sea, no es fácil tener una visión de bien común equidistante que diga, che, es tan necesario el mundo del trabajo como el mundo del capital, ¿cómo podemos articularlos para que en la proporción adecuada funcionen y sean productivos? Cuando hay tironeos de un lado y tironeos del otro, pasa lo que nos ha pasado a nosotros. A ver, se lo voy a decir de este modo. Si uno revisa que Europa, digo Europa porque nosotros históricamente nos reflejamos, tenemos los pies en América, pero nos miramos a Europa. Si uno revisa Europa o algunos países desarrollados, bien desarrollados, ellos han sabido, superado todas estas convulsiones ideológicas del siglo pasado, han sabido armonizar o equilibrar y le han dado un sentido claramente de desarrollo o incluso de progreso. Acordemos que el concepto de progreso es como más distribucionista de la riqueza. Y bueno, han sabido, digamos, para decirlo de otro modo, le han quitado lo ideológico, porque si la verdad, le han quitado muchísimo de lo ideológico, son mucho más prácticos, más pragmáticos. A ver cómo funciona mejor esto. Olvidémonos de todas estas cosas fanatizadas, de valores y de ideológicos que quedaron para Europa y para muchos países, quedaron en el siglo pasado.
Nosotros todavía los mantenemos. Entonces, insisto, son todavía, como yo lo veo, son fundamentalmente peleas sectoriales que no, en el fondo, y a veces ni siquiera en el fondo, o sea, son declamadas digamos, los objetivos sectoriales, y un gobierno no puede tener un objetivo sectorial. Tiene que tener un objetivo del bien común donde estén integradas todas las sectores de la sociedad. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, se entiende, pero por ejemplo el tema de estas discusiones en países europeos, yo creo que de hecho no está zanjado en ningún lugar del mundo, porque si no, no habría, como tenemos hoy en día, el resurgimiento de muchas corrientes y partidos ultranacionalistas y súper cerrados, antimigratorios, racistas, y que se estén volviendo a dar discusiones que se creían justamente zanjadas después de la Segunda Guerra Mundial, y que hoy ¿Qué tengas de país? nuevo en Alemania, por ejemplo, tienen de nuevo en el estrato legislativo serían concejales del nacionalsocialismo, de Son partidos que se minúsculos. identifican. Sí, Bueno, son pero minúsculos. es minúsculo, pero el hecho de que reaparezca algo tanto tiempo después quiere decir que socialmente en realidad no se terminó de dar una discusión a fondo porque se permite que vuelva a No, aparecer no, y que vuelva a no. generar. No estoy de España, acuerdo por que... ejemplo, está teniendo un Sí. resurgimiento electoral de un movimiento estilo el trumpista en Estados Unidos, está el trumpismo en Estados Unidos. Son un montón de cosas que dan nociones de que no es solo un problema de Sudamérica, sino que en realidad el mundo entero tiene que analizar cómo cierra esas discusiones en torno a esos temas particulares del desarrollo social y de justamente Mira, o sea, son claramente matices de lo mismo. Vos me vas a decir que Trump a mí me parece abominable el gobierno de Trump y todo las cosas que decía, pero vos fíjate que en la práctica, concretamente, no hay grandes diferencias entre los distintos gobiernos de ellos. O sea, no pasan del comunismo no hay grandes cosas. El caso de los neonazis, mira, es minúsculo y siempre estuvieron en Alemania, pero mira, yo estaba 2 veces en Alemania, ellos tienen vergüenza de aquella época del nazismo. ¿Hay neonazis? Sí, pero son mínimos. Es como decir, por ejemplo, en nuestro país, pongamos ejemplo, decir, hay comunistas, sí, pero la verdad que son mínimos, no afectan, digamos, son como matices, hablemos cuantitativamente, ¿qué piensan? Pero Sí. Alemania era un ejemplo puntual. Podemos hablar también en ese caso de países como Polonia o Bélgica, que por ejemplo fueron un paso más adelante. Esa gente, esos partidos llegaron al poder y hicieron cosas como alambrar fronteras y demás, aprovechándose de todo este tema antimigracional y racista que se potenció sobre todo con los temas de los atentados terroristas en los últimos años. Mira, yo te No voy a decir lo no que es pienso algo que me parece a mí que sea chiquito y que se puede decir como el caso de Alemania, que es minúsculo, que es justamente una lucha ideológica que están teniendo muchos países desarrollados que hoy se encuentran con que eso que ellos pensaban superado no está tan superado, porque claramente algo falló, porque volvió a aparecer y surgir esa noción eh, extrema sobre cómo tiene que funcionar el Mira, país y la sociedad. yo creo que la clave está, para entender esto, lo que pasa a nivel mundial, la clave es cuánto o cuán grande. Porque si vos le das mucha importancia a situaciones menores, yo creo que si vos mirás el grueso de los países, no están en estos planteos ideológicos. Y te voy a decir algo del tema de los inmigrantes. Europa en general, más allá de la Merkel, te digo porque yo vengo siguiendo todo esto, yo viajo bastante, bueno, ahora ya no, pero me gusta ir sobre todo a Europa y conocer y bucear todo lo de ello. Es cierto el caso de Bélgica, el caso de Polonia, creo. Polonia. Sí. Que hay un partido más bien
de cerrar fronteras, y tiene que ver con una cuestión concreta y práctica. Vos lo llevas al terreno de lo ideológico. Ellos tienen un problema muy serio, los europeos, con los inmigrantes que vienen de Medio Oriente, y no son 4 o 5, son cientos de miles que se van a buscar. Al principio la Merkel les dio mucha acogida, tuvo mucha resistencia de parte de otros países, pero es una cuestión concreta y práctica. Vos, si lo querés llevar al terreno de lo ideológico, te aseguro, como yo lo veo, no es importante hoy en día. Es que para mí, por lo menos me resulta importante cuando el motivo con el que se accede a eso va más allá del análisis práctico, como dice usted, el que llegan esos partidos al poder y la justificación para hacerlo es estilo la de Trump con el muro. O sea, más allá de decir tenemos un problema práctico que resolver con el tema de la inmigración, la justificación para cerrar fronteras no sale desde ese problema práctico, sino que el apoyo popular se logra justamente desde el punto de vista racial, étnico, antiinmigratorio, ultranacionalista. A ver, yo por ejemplo yo digo que es al revés. Parientes cercanos que hasta hace poquito estaban viviendo en Estados Unidos, y ella, por suerte, que es rubia de ojos claros, pero una amiga de ella, porque es morocha, la paró el auto de la policía y la tuvo demorada más de 12 horas en la comisaría, simplemente porque tenía pinta de latina. Cuando el jefe de policía se enteró, le pidió disculpas y las dejaron ir, pero en la comunidad donde estuvo ella, le dijeron que eso es muy común. O sea, no se sale, no se habla, no sale en todos los medios, pero es muy común a nivel nacional. Sí, efectivamente. Pero eso no es ideológico. A ver, te lo voy a decir de este modo. Los norteamericanos, cansados que se metan los mexicanos de manera ilegal y que, digamos, le quiten algunos trabajos por mucho menos dinero y todo eso, gracias. Escucharon el discurso de alguien que le dijo, yo voy a poner un muro. Lo votaron. Cuando nadie pensaba que iba a ganar porque era un outsider, medio un extremista, lo votaron porque fue a partir de no por lo ideológico, por un hecho concreto. Es cierto que puede haber racismo, y lo hay en los norteamericanos. Hay sectores importantes que todavía siguen siendo racistas más allá de todo eso. Pero no es ideológico el racismo. En todo caso, a partir del discurso de Trump que dijo, vamos a hacer un muro, la mayoría dijo, es lo que yo quiero, porque acá no quiero que se sigan metiendo los mexicanos, estos que nos vienen a quitar trabajo, a estos que no los queremos porque no son rubios y de ojos claros. Pero el motivo no es ideológico, es un motivo concreto. Pasa en Polonia, pasa en Europa en general, que están cansados. A ver, pensemos esto. Cientos de miles, yo diría millones incluso, de sirio-libaneses o de sirios fundamentalmente, que se han ido a Europa corridos por las guerras que ya llevan décadas, llegan ahí. Al principio le dicen que sí, correcto, bueno, perfecto, el sentido humanitario, pero generan, fíjense, toda una serie de problemas desde el punto de vista de salud, de tener que dar una salud. Se enferman, ¿a dónde van? Bueno, ¿y quién lo paga? Bueno, entonces, o el trabajo, claramente van a ganar trabajos que los mismos alemanes, polacos, etcétera, etcétera. Te quiero decir que es a partir de un problema concreto y práctico que ganan estos partidos que tienen un discurso más fuerte, más cerrado. Lo que yo quiero decir que lo ideológico ha perdido viento. Hace rato lo han superado, más allá de que hayan algunas de estas cosas que vos le das como mucha importancia según mi punto de vista, no la tiene. O sea, a partir de hechos concretos, como el tema del cierre de fronteras que proponen, ganan los partidos o las personas estas que tienen un discurso mucho más duro respecto a los inmigrantes, porque claramente no han resuelto el problema. Acuérdense que Europa es una comunidad, es un bloque que debe tomar decisiones y leyes desde el punto de vista común, con lo cual, evidentemente, las decisiones que tomen
por ejemplo, se cruzan los morochos a nado o en barco a Italia o en España, y por el mecanismo de tránsito libre que tienen en toda la comunidad en toda la Unión Europea, pueden pasar de Italia a cualquier lugar. O sea, es un problema europeo. Cuando Italia y España y Grecia, que eran los países que más recibían estos negros de africanos que se cruzaban y que iban a buscar, más los sirios, entonces genera toda una suerte. Acuérdense que Europa tiene una economía saneada, una economía... entonces, a partir de un hecho concreto, no ideológico, generan, digamos, al discurso de algunos de estos políticos más fuertes, más cerrados, lo votan, y es en algunos casos. Pero insisto, el problema, lo que se discute en el mundo de hoy, en Europa y en otros países, es mucho menos lo ideológico. Yo lo veo así. Sí, yo mira, no creo que lo veamos tan distinto, sino que yo por ahí lo encajo de otra manera. A partir del hecho puntual, esta gente aprovecha y desliza ideología. Estos movimientos, deslizan ideología. Y por eso se permite que uno piense que no, que es un hecho puntual, que es solamente por este tema y que por eso ganó, pero eso sienta las bases, porque en realidad viene alguien con ese discurso aprovechándose de un momento particular, de una coyuntura, se diría un historiador, pero mete, justamente desliza un paquete ideológico que vuelve a tomar importancia, aunque sea momentánea, pero vuelve al debate público un tema ideológico que por algún motivo no se zanjó por completo, porque si realmente la discusión se hubiese dado a fondo en su momento, ante la reaparición de algunos de estos argumentos por el tema inmigratorio, por ejemplo, la gente no le hubiera dado nunca un lugar y una posibilidad a ese partido, porque saben claramente que el problema no pasa por ahí, que sí hace falta una solución práctica, como dice usted, pero que la gente con ese discurso absurdo claramente no la tiene. Por eso yo creo que la ideología sigue formando una parte, no está vitalmente en la discusión, pero que a partir de los momentos particulares justamente entra de nuevo en juego. Y mientras que se lo pueda ver, no lo podamos cerrar, continuamente vamos a estar en ciclos donde va a volver y vamos a tener las mismas discusiones por hechos puntuales, pero que finalmente vamos a estar debatiendo lo mismo. El mundo hace rato superó lo ideológico. Nosotros seguimos atados a la cuestión ideológica de lo que de acá, y hace rato lo superó, están en otra cosa y nosotros estamos perdiendo el tiempo con la pavada esta. Discúlpame, así lo veo yo, ¿no? Con esto que no es inconducente y no nos ha llevado a ningún lado, al contrario. Seguimos discutiendo lo ideológico en nuestro país y así estamos. A ver, miren, yo tengo muchos años de vivir acá y bueno, por supuesto y a mí me gusta charlar con todo el mundo, por supuesto, con un criterio amplio, escucho a todo el mundo, ya tengo mi propio, digamos, criterio, pero eso no impide que yo no escuche los argumentos de otra gente. Y yo les aseguro, mire, yo he escuchado gente, amigos, incluso parientes, que dice, sí, el problema no somos nosotros, sino son los grupos extranjeros. Echan la culpa afuera. Y yo les digo, bueno, muy bien, son los grupos internacionales que nos han jodido, que nosotros somos como los hojita en el viento, somos los estúpidos del mundo. Perfecto. ¿Por qué si los grupos extranjeros son los culpables a ver, argumentos yo he escuchado de todo tipo. Y yo les digo, les suelo decir, a ver, si los grupos extranjeros son los culpables de nuestro problema, ¿por qué la mayoría de los países han crecido a pesar de los grupos extranjeros? Silencio. Nadie me dice nada. Porque hay una teoría, uno escucha yo escucho mucha gente que le echa la culpa ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta?
la sociedad global, bueno, hay muchos sectores económicos. A ver, para que no crean que soy ingenuo, chupasangres en la historia de la humanidad hubo siempre y lo va a seguir habiendo. Siempre ha habido chupasangres, vivos internacionales, los tenemos acá en nuestro país, estos lobistas, todos estos vivos que viven de lo ajeno, y también los hay a nivel internacional. Pero la mayoría de los países, yo diría por no decir todos los países, menos Argentina, han crecido. ¿Y cómo se explica que la culpa la tengan los grupos extranjeros y otros países, los europeos, los latinoamericanos, nosotros estábamos muy lejos de los países latinoamericanos, mucho mejor que ellos, y muchos países ya nos han pasado? ¿Cómo han progresado ellos a pesar de estos sectores internacionales maléficos y chupasangre? Hasta ahora nadie me ha sabido contestar esto. Bueno, por eso digo, si estamos buscando culpables en vez de asumir nuestras propias culpas, vamos a encontrar, miren, yo creo que los mejores amortiguadores que tiene el ser humano son los de la conciencia. Siempre le estamos echando la culpa a los otros. Nosotros somos los culpables. Mi generación, la generación anterior, todos hicieron algún aporte para que estar cada vez peor. No son los culpables los otros, somos nosotros. Nosotros decidimos qué hacer con nuestro territorio, con nuestro país. Nosotros tomamos las decisiones respecto al mar, respecto al comercio exterior, respecto a la producción, respecto al desarrollo social, a la salud, a la educación. Somos nosotros, no hay otros. También tomamos la decisión con respecto a nuestros gobernantes, por ejemplo. Sí, mala. Casi siempre nos hemos equivocado. Bueno, volviendo al tema de cómo modificar este sistema de valores que ahí arrancamos, claramente apunta a la educación. Y lo hicieron antes. Repasemos la historia. Si no queremos inventar nada nuevo, repasemos qué pasó en la historia. En la historia, ¿qué pasó? Hubo un grupo de hombres, la generación de los 80, allá por la segunda mitad del siglo XIX, entre ellos Sarmiento a la cabeza, que entendieron la importancia de la educación. Es cierto, con una visión liberal, que algunos cuestionan por eso, pero en realidad están perdiendo de vista lo más importante. Hicieron 1000 y pico de escuelas en todo el país en 4 años. Nadie lo hizo. O sea, tuvo en claro esta gente. Es cierto que tuvieron sus luces y sombras, porque de algún modo ellos también propiciaron el centralismo, esta gente tenía una visión toda desde Buenos Aires, pero digamos, es innegable la importancia que le dieron al conocimiento y a la educación que después, en muy poco tiempo, sirvió para cierta igualdad social. O sea, claramente la educación es una forma de buscar una cierta equidad social. Bueno, Sarmiento y el grupo de gente de aquella época logró algo, o logró, la tuvo muy clara, siempre la tuvieron muy clara. De hecho, es famosa la frase que cuando alguien le pregunta, bueno, ¿cuáles son sus planes de gobierno? Y él repitió 3 veces, educar, educar y educar. Crearon, fíjense, el observatorio que tenemos acá en Bosque Alegre, lo inauguró Sarmiento. Por supuesto ya quedó totalmente fuera de uso, pero digamos la importancia que le dio al tema del desarrollo, del conocimiento, del desarrollo científico, y sobre todo, especialmente a la educación, fue transformador. Y la pregunta es, ¿podremos hacer algo así a futuro, a corto plazo? ¿Podemos transmitir determinados, a partir de la educación primaria y secundaria, valores que, digamos, que apunten digamos, a algo
digamos, educación en serio, educación, digamos, no solamente de transmitir información, sino de transmitir, de aprender a aprender, digamos, y sobre todo de transmitir determinados valores que vayan corrigiendo este sistema de valores que nos han traído a una situación, la verdad, yo diría casi desesperante, porque si uno ve los números de la economía, ve el empobrecimiento del país, un país como el nuestro que exporta, tenemos casi el 50% del 4,5 argentinos de cada 10 son pobres, y creo que el 11% son indigentes, o sea, no tienen ni siquiera para comer. Entonces estamos realmente mal, muy mal. En la medida que tengamos claro cuál es el diagnóstico, si equivocamos el diagnóstico estamos mal. Siempre hay que tener un buen diagnóstico. Y yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer en corto plazo. Bueno, lo harán ustedes seguramente. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Ninguno? ¿Me pasaron el presente? Sí, se lo pasamos. ¿Hace falta volverlo a pasar o...? No, ya está. Yo no lo pasé, Bueno. profe. ¿Lo puedo pasar ahora? No. ¿Quién sos vos? Matías Salicruz. ¿Y por qué no lo Estaba sin pasaste internet. antes? Estaba sin internet, me pude conectar más tarde, recién. Bueno, escuchen, yo les voy a poner, yo llevo los presentes. El presente que yo voy a poner es el que en el momento que yo les digo. Pongan presente en el horario que todos pasan el presente, a ese lo asumo. Si no, lamentablemente para mí no está. Bueno, nos vemos la clase que viene, salvo que tengan alguna otra cosa de pregunta o comentario. ¿Ninguna? No, Nos profe. vemos entonces. No, Chao. por mi parte no. Chao, profe. Chao, profe. Vamos. Chao, profe. Chao, Chao, profe, cuídese. Chao. Hasta luego.